para agradar al Señor. Siempre digo que lo que hemos hecho, amén, es para darle al Señor. Amén. Le hemos dado alabanza, le hemos dado algo monetario, le hemos dado nuestras peticiones a Él para que Él sea obrando, amén. Amén. Y en este tiempo vamos a pasar a un tiempo especial donde el Señor es quien nos va a dar a nosotros. Amén. Del consejo de su palabra, solo pongamos el corazón dispuesto y atesoremos esa palabra, amén. Amén. Antes de pasar a mi hermano o mi hermana, quiero también darle las gracias a quienes nos ven por los diferentes medios, que sea el Señor Amén. También tratando con cada uno de ellos, cualquiera sea la necesidad. Amén. Y que esa palabra haga efecto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Dejamos a nosotros al portador de la palabra, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nuestro hermano con nosotros. Amén, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Para mí este es un enorme privilegio estar parado aquí, enfrente del pueblo que es lavado con la sangre del Cordero. Amén. Yo cuando estaba orando, antes de que el hermano me diera el privilegio, yo le decía a Dios, Señor, dame la valentía que usted le dio a David cuando se enfrentó a Goliat, porque yo para mí lo veo esto como un gran reto cada vez que paso acá, no es fácil. Sí, amén. Es cuando uno, la verdad, uno sale de esa zona de comodidad, amén. Esa zona que muchas veces no nos gusta salir, ¿verdad? Sí. Y quisiera saludar rápidamente a los hermanos que están viendo las amistades en las diferentes plataformas sociales, que sea el Señor bendiciéndole. Y espero que esta palabra, por lo menos una palabra que se lleven en sus corazones, ¿verdad? A veces yo trato de llevarme algo cada vez que escucho una prédica, por lo menos una palabra, digo yo, que me ayude durante la semana y todos los días. Y así vamos a ir a la palabra del Señor, dando gracias primeramente a Dios por este hermoso privilegio, a mis líderes. La verdad que siempre me cuesta pararme aquí, hermano. Es un reto grande para mí. Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Samuel, una porción bíblica muy hermosa, una historia que a todos lo conocemos. Amén. Primera de Samuel 17, desde el versículo 19 en adelante. Primera de Samuel 17, capítulo 17, en su versículo 19 en adelante. Amén. Me responden con un amén cuando lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Y su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera de Samuel 17, 19. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El 27 y último. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciera. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos, para que esta palabra sea expuesta en esta noche.
Le doy gracias, Padre Santo, en este momento por esta palabra. Le doy gracias, Dios amado, por este hermoso privilegio, Padre Celestial. Y le pido, Dios amado, en este momento que sea usted pasando carbón ardiente en mis labios, que sea usted, Padre Celestial, sujetando la carne. Que toda palabra que salga de mis labios sea, Dios amado, porque así usted lo ha dicho, Padre Celestial. Le pido que sea usted hablando a las almas, Padre Santo, y a mis hermanos en este momento, y que esta palabra no regrese vacía, Padre Celestial. De antemano le damos las gracias, Dios amado, por todo lo bueno y maravilloso que usted ha sido con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Y le he puesto este tema a esta meditación y predicaré hasta cuando el Señor me diga que pare, amén. No me gusta decir 10 ni 15 minutos porque como pueden ser 10, pueden ser una hora. No se sabe, amén. El Espíritu Santo puede hacer que en este momento yo predique una prédica de 2 horas de fuego, amén. Para Dios no es imposible, amén. Amén, así es su palabra. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Amén. Y le he puesto el tema venciendo nuestros temores. Venciendo nuestros temores. Yo creo que aquí todos tenemos miedos, tenemos temores. Y yo pensaba en esta semana, yo tengo que dar un poco de mi testimonio acerca de este tema, porque yo en mi vida he sido una persona muy miedosa, mi esposa lo sabe. Desde pequeño siempre le tenía miedo a probar cosas nuevas. Siempre yo he sido de las personas que no me gusta salirme mucho de mi zona de comodidad, ¿verdad? En mi escuela, yo no es que me esté echando vanagloria, que me esté jactando, pero de todos mis compañeros yo sobresalí un poco. Y yo recuerdo que cuando a mí me decían que tenía que hacer algo extracurricular, yo siempre ponía excusas. Y una vez yo recuerdo que para el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, hacían un evento en una colonia que estaba cerca del cantón donde yo vivía. Y era un gran privilegio porque se reunía mucha gente del departamento de Zulután, y esa persona que ellos iban a escoger tenía que cantar esa esa canción que dice, que se llama de Álvaro Torres, no me recuerdo, Patria Querida creo que se llama, no sé si, algo así. La tenía que cantar en público y había cámaras y todo eso. Y me habían considerado para hacer eso, pero un amigo mío me dijo, yo le comenté a él que no quería porque yo tenía miedo y yo dije no. Y entonces él me dijo algo que la verdad, a veces por eso es bueno contar las cosas. Si actúas rebeldemente, tal vez no te vayan a hacer pasar eso. Entonces, yo recuerdo que un mes antes, porque me habían dicho un mes antes de que me estaban considerando, y yo comencé a actuar rebeldemente, lo cual yo no era. Yo siempre he sido una persona callada. Y yo recuerdo que con la ayuda de mis amigos comencé a actuar de una forma que no era yo. Y al final no me escogieron para hacer para pasar, digamos, a cantar más que todo representar a mi escuela, ¿verdad? Y entonces, yo cuando vi que a otro compañero que era el segundo en la clase, le dieron el privilegio a él, yo me sentí mal porque dije, ahí estuviera yo en este momento, pero como por el miedo y por escuchar malos consejos, no quise, ¿eh? Entonces, este es un pequeño testimonio de mi vida y a través de mi vida, ¿verdad? Siempre he sido así. Cuando conocí a mi esposa, yo siempre he sido penoso y miedoso. Yo no sé cómo es que tuve la valentía, ¿verdad?, de decir a mi esposa que fuera mi novia primeramente y posteriormente, ¿verdad?, casarme con ella, ¿verdad? Porque hasta en eso, hermano, y no me avergüenzo de decirlo porque los que me conocen lo saben, yo tenía miedo a hablar con las muchachas. Yo era bien tímido y mi esposa lo sabe. Y gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, y a mi esposa, ella me ha ayudado a cómo ir venciendo poco a poco todo eso, amén. Tal vez algunos dirán, ¿no?, se reirán de eso, pero no, a veces hay de todo en la vida, a veces
Hay personas muchachos que no, que son bien aventados, ¿verdad? Pero hay otros, como en el caso mío, que yo era bien tímido, miedoso, amén. Pero Dios sabe porque era así, amén. Y leíamos, ¿verdad?, esta historia hermosa, ¿verdad?, de cómo el pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos y cómo ellos, cuando eran acechados por ellos, cuando eran retados por Goliat, ellos tenían temor, amén. Y yo sé que todos sabemos qué es el temor, pero yo me tomé el tiempo para buscar la definición, y el temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. Amén. Eso es el temor. Sentir miedo o temor es algo natural de todos nosotros. Todos tenemos miedo, independientemente de cómo esté usted espiritualmente, es algo natural. Amén. Eso es algo que no se puede evitar muchas veces. Amén. En las Escrituras nos proveen con numerosos ejemplos de situaciones en las que el temor se experimenta. También la palabra declara que solamente a Dios se debe ser temido. Solamente a Él. Amén. Hay un versículo en Proverbios 1:7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vemos aquí claramente, como dice, ¿verdad?, que para ser sabios tenemos que primeramente temer a Jehová. Amén. Amén. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, reverencia. Amén. Que tengamos temor de Él, a hacer lo malo. Amén. Gloria a Dios. El miedo no es parte del plan perfecto de Dios, como decía. Es totalmente natural tener miedo o temor, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Porque más adelante vamos a ver cómo David, ¿verdad?, un muchacho, porque era muchacho joven, le mostró a todo el pueblo de Israel que teniendo fe, teniendo valentía, él pudo derrotar a una persona que dice su palabra que él era guerrero desde su juventud. Amén. Sí. Y todo este relato bíblico probablemente es uno de los más famosos de toda la historia, por lo que representa. Amén. Si retrocedemos un poco atrás, Saúl, que fue el primer rey de Israel, Jehová lo había desechado, ¿verdad? Saúl había desobedecido una orden directa del Señor, y luego el Señor se había alejado de él. Entonces, parte de lo que vemos acá, el ejército de Saúl estaba en guerra, pero ya Jehová no estaba con ellos. Y yo pienso que si lo aplicamos a nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es lo mismo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y vienen las pruebas, las circunstancias, a veces se complican las cosas. Amén. Al igual que al rey Saúl, se le había complicado la situación, porque dice que en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por 40 días y 40 noches este paladín, dice que los retaba, les decía que enviara un hombre valiente, y el que ganase iba a servir al otro. Amén. Y entonces vemos aquí cómo entra David. Amén. Ya cuando David entró aquí en esta porción bíblica, él ya había sido ungido. En el capítulo anterior había sido ungido por el profeta Samuel. Amén. Y la palabra dice que él era un joven, que no era un guerrero, ni mucho menos. Pero el muchacho tenía fe, tenía valentía, más que todo, Dios estaba con él. Amén. Que eso es lo que más cuenta muchas veces. Usted puede ser lo que sea, pero si Dios no está en su vida, déjeme decirle que no vamos a salir adelante. Amén. Entonces, como les decía, el miedo no es parte del plan perfecto de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
temor y de dominio propio. Amén. Amén, aleluya. Ese es el plan de Dios. Que todos los que hemos recibido la salvación veamos el temor como una oportunidad para aumentar nuestra fe. Amén. Y como le decía, cuando estaba orando antes de que el hermano me diera este privilegio, yo le decía, Señor, déme esa valentía, amén, ayúdame a que yo cuando me pare enfrente de los hermanos yo pueda hablar. Y mi esposa siempre me dice, tú enfócate en adorar y en exaltar a Dios, porque de eso se trata aquí. No se trata de atacar a los hermanos, se trata de hablar de la grandeza del Señor y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ese es el plan perfecto de Dios. El temor para hacer algo malo proviene de Dios. Amén. El temor para hacer algo malo, eso proviene de Dios, porque yo pienso, ¿verdad? Que si nosotros tenemos temores para hacer algo malo, eso viene de Dios. Y lo contrario sería, pues el temor a hacer algo bueno y beneficioso para nuestras vidas, eso no proviene de Dios. Y un ejemplo, y escogí 3 ejemplos acá. Por ejemplo, hay personas que le temen recibir la salvación. Eso no viene de Dios. Hay personas que no quieren crecer espiritualmente. Eso no proviene de Dios. Hay personas que le temen llevar la palabra a las almas. Eso no proviene de Dios. Porque Dios quiere que nosotros recibamos la salvación. El Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y el Señor quiere que nosotros llevemos esta palabra. Porque su palabra dice que, lo voy a parafrasear, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Amén. Y más que todo de eso nosotros estamos llamados a llevar este evangelio, ¿verdad? A todas las criaturas, a todas las almas. Amén. Es un mandamiento. Amén. Una orden, mejor dicho, una orden por el Señor. Amén. Amén, aleluya. Yo sé que a muchos nos cuesta hablar a las almas. A veces, al otro día, mi esposa se acercó a una persona y a pedirme dinero. Yo le di un poquito de dinero y me dijo mi esposa a mí, háblale de Cristo. Y yo no lo hice, hermano, por miedo. Y yo me sentí mal después porque yo dije, pero Señor, ¿por qué no lo hice si a eso usted me ha llamado a mí? Amén. A hablarle, por lo menos decirle Dios te bendiga, busca una iglesia. Sí. Y yo siento que esa es una de las áreas que yo tengo que trabajar más, a poder, digamos, hablarle a las personas. Que, por ejemplo, yo admiro mucho voy a poner como ejemplo a nuestra hermana Vilma. Amén. Amén. Ella, wow, cómo le hablan las almas, como yo he escuchado. Una vez escuché una prédica del hermano Hugo Albornoz que vino acá y cómo la exaltó él cuando él dio la prédica en su iglesia, de que hasta él se había quedado sorprendido porque él quisiera ser como ella. Amén. Amén. Que ella le habla, cualquier oportunidad que ella tiene, ella le habla a las almas. Amén. Ella no tiene miedo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El temor nos limita de grandes bendiciones y es producto de la poca fe que nosotros tenemos. Amén. Vamos a ir a una porción bíblica muy conocida en Mateo 14. Mateo 14. Alabado sea su nombre. Mateo 14. En su capítulo 22. Mateo 14, 22. Amén. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el arca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Vemos aquí, ¿verdad, hermanos, que los discípulos, siendo los discípulos del Señor, al ver que Jesús andaba caminando sobre las aguas, ellos tuvieron miedo. Amén. Y si leemos
si seguimos leyendo más adelante, dice su palabra en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Y aquí, ¿verdad? Es lo que yo le decía, el temor a veces nos limita de grandes bendiciones. Porque Pedro ya estaba en el agua, ya estaba caminando. Pero él dudó, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, dudamos de que Dios puede sanar a un familiar, dudamos que Dios puede hacer la obra de dar un mejor trabajo, dudamos de que Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Amén. Nosotros le ponemos un límite al Señor y no tiene que ser así. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios se maravilla en 2 de Reyes 6:15. Este lo tengo aquí, lo voy a leer de acá. 2 de Reyes 6, del 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Vemos, ¿verdad, hermanos?, que al igual que el siervo de Eliseo, muchas veces nosotros nos sentimos de esa forma, porque no podemos ver las cosas espirituales que están alrededor de nosotros. Sí, sí. A veces la bendición está tan cerca de nosotros, pero la incredulidad, la duda, nos limita a nosotros. Amén. Sí, sí. Y Eliseo, ¿verdad?, dice que oró por su siervo, y el siervo vio, ¿verdad?, dices, vio a la gente de a caballo y de carros de fuego. Amén. Amén. ¿Qué cosa más hermosa ha de haber sido eso? Yo ni me lo puedo imaginar, porque la verdad que eso primeramente es algo celestial, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso ha de haber sido algo impactante para él. Amén. Amén. Si leemos en la Biblia, ¿verdad?, hay otros casos. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, Elías sintió miedo cuando Jezabel lo mandó a amenazar, después de que le había matado a todos los 450 profetas. ¿Amén? Y eso está en 1 de Reyes 19, del 1 al 3. Se lo voy a leer rápidamente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá. En otra versión, no me recuerdo cuál es, dice que tuvo gran temor y huyó espantadamente. Amén. Yo no sé si alguna vez ustedes los han amenazado de muerte. A mí se me han amenazado y se siente feo. Amén. Es un sentimiento que la verdad, no, si nunca lo has experimentado, espero que nunca lo pasen, porque eso es en ese momento cuando uno le dicen: te voy a matar, eso es algo feo. Amén. Eso es algo que no quisiera que nadie pasara por eso. Amén. La reacción natural de todos nosotros al ver el peligro es huir. Y esto no es necesariamente malo, como lo vemos en este caso de Elías. Amén. Dios estaba con Elías, amén, pero dice su palabra que él huyó al ver el peligro. Amén. Pudo haber sido una reacción sabia. Algunos dirán no, pero yo pienso que fue una reacción sabia. Amén. Amén.
La valentía, la fe y el gozo de David venció a Goliat. Como les decía, ¿verdad? Vamos a los versículos que estamos leyendo de 1 Samuel 17. Leíamos, ¿verdad?, que el pueblo estaba siendo acechado por Goliat y que nadie quería, ¿verdad?, enfrentar a Goliat. Pero vino David y su palabra dice que, me gustan mucho las palabras que él dice en el versículo 26, en la última parte, que dice: ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Es David, con la presencia de Dios. Me imagino que la Biblia no dice qué tan grande o pequeño era David. Amén. Pero sí dice que Goliat medía, en una versión que yo leía, dice que medía casi 3 metros. Amén. Puede ser 9 pies, 9 y medio. La cosa es que era muy alto y era un hombre de guerra. Amén. Y probablemente era un hombre que tenía una apariencia aterradora. Amén. Pero David era valiente, tenía mucha fe y su gozo estaba en el Señor. Estos atributos permitieron que David, teniendo todas las probabilidades en su contra, porque sí, él ante los ojos terrenales, él no tenía ninguna probabilidad de ganar. Amén. Pero él pudo derribar a Goliat. Porque esta es una batalla de fe. Amén. Más que todo una batalla, digamos, David, él tenía su confianza en el Señor. Su gozo venía del Señor. Amén. Vamos a ir a 2 Samuel. Creo que aquí me equivoqué. Es 1 Samuel 17 del 45 a 50. 1 Samuel 17 del 45 a 50. Y dice, y este es cuando ya David se enfrentó a Goliat. Entonces le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del cielo, a las bestias de la tierra y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 27. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Yo miraba un video esta semana, el valle de Elá. Amén. Y lo que la Biblia dice es que está una montaña acá y está otra montaña acá, y en medio está el valle, ¿verdad? Y escuchaba un comentario de un rabino, una persona que conserva la ley, que decía de que la Biblia no lo dice, pero probablemente, ¿verdad? Yo no sé qué vaya a pensar usted, pero uno de los motivos por los cuales ni los filisteos o los de Israel atacaban al otro es porque el lugar era desventaja para el que atacara primero. ¿Por qué? Porque dice que su palabra dice que Goliat salía al medio del valle y de ahí le gritaba voces a los de Israel. También dice la palabra que ahí había un arroyo, y yo miraba en el video que había como un arroyo que
para la época cuando los reyes salían a la guerra, que era aproximadamente para la época de primavera, creo, más o menos, ese arroyo se llenaba de agua. Entonces eso creaba como una situación de que ¿cómo se dice? La tierra estuviese muy aguada, ¿verdad? Muy lodosa. Y entonces eso iba a ser como una desventaja, ¿verdad? Para cualquier ejército que atacara primero. Entonces por eso quizás ni uno atacaba al otro, sino que mejor el filisteo Goliat hizo así, de pedir digamos, una batalla entre uno y uno. Amén. Porque según esta persona, por ejemplo, si atacaba Israel a los filisteos, tenían que pasar el valle y subir. Amén. Y póngase a pensar, si subía, dice él, de que los flecheros iban a estar escondidos ahí. Entonces era una desventaja para el otro ejército que atacara primero. Amén. Y por eso es que la batalla se dio de esa forma. La Biblia no lo dice, esto es solamente un comentario que yo leía de un rabino. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que David mató a Goliat. Amén. Pero no fue de la pedrada que murió él. Amén. No, que le voló la cabeza. Y su palabra dice que la piedra le quedó aquí en la frente, ¿verdad? Y él corrió contra la propia espada del filisteo, de Goliat, y le terminó de cortar la cabeza. Amén. Amén. Vemos, como les decía, que fue una batalla de fe, porque todo lo que pasó acá fue algo extraordinario, algo que nadie pudo pensar que iba a pasar así. Yo pienso que Saúl estaba hecho un manojo de miedo al ver que David, que ni quiso ponerse su armadura, ¿verdad? Nada, ni espada, corrió. Amén. Porque hace mención ahí que la armadura, ¿verdad?, de Goliat pesaba no sé cuántos kilos. Amén. Digamos que lo de David tal vez no pesaba mucho, pero en sí era algo incómodo para él, ¿verdad? Porque él no era un hombre de guerra. Amén. Él era un pastor y no estaba acostumbrado a eso. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que con Dios podemos hacer todo lo imposible. Amén. David hizo lo posible, lo que el ejército de Israel pensaba que era imposible. ¿Qué nos dice Lucas 18:27? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Amén. Para Dios, cualquier situación, cualquier debilidad que hay en nosotros, Dios la puede hacer. Amén. También nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Amén. Y un grano de mostaza es bien pequeño. Amén. En 1 Samuel 12:24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Y el Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. Y vemos claramente que David andaba en los caminos del Señor. Amén. Vemos como la Biblia hace referencia a David como una persona que caminaba conforme a su voluntad. Amén. A pesar de que más adelante él iba a cometer diferentes pecados, ¿verdad?, que iban a marcar su familia, pero aún así el Señor, vino el castigo, sí, pero Dios siempre hablaba bien de David, mi siervo David. Amén. Gloria a Dios. Hemos aprendido que el temor es real y viene a vosotros a través de muchos hombres diferentes. Independientemente de cómo se manifieste en nuestra vida, para lidiar con ellos tenemos que enfrentarlo. Amén. Pero la gran noticia es que lo que no lo estaremos enfrentando solos. Dios promete nunca dejar nuestro lado. Amén. Y esto es bonito, amén, tener esa confianza en el Señor, de que en la enfermedad, en la lucha, en la prueba, Dios está con nosotros. Amén. A veces no sabemos en lo personal, ¿verdad? A veces llega la incredulidad, llega el desánimo, pero al leer estas historias como la de David, esto nos tiene que a nosotros a motivar a seguir adelante,
a decir, bueno, el Señor, usted está conmigo, yo puedo con esa prueba, yo puedo con esa lucha, y yo sé que usted no me va a dejar, amén. Gloria a Dios. Y así, hermano, lo voy a dejar hasta acá. Hasta aquí el Señor me ha dado a mí. Yo, como le decía, yo siempre trato de hablar lo que Dios pone en mi corazón, y si el Señor ya no pone más en mí, yo siento que ya lo que diga pues ya no va a ser de parte de Él, sino de la carne, ¿verdad? Como muchas veces cuando vamos a la escuela que nos dicen tenemos que escribir un ensayo de 1000 palabras o 3000 palabras, y comenzamos a inventar y a repetir lo mismo pero de diferentes formas, ¿verdad? Y a mí lo hice varias veces en el college. Yo recuerdo que me metí en problemas muchas veces por hacer eso, ¿verdad? Pero que sea el Señor ayudando. Y hasta aquí, hermanos, hasta aquí ha llegado mi tiempo, y dejo al hermano Mauro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sabemos que Dios siempre está con nosotros, y por eso nosotros no tenemos que tener miedo. Y a veces pues viene el temor, pero siempre tiene que recordarse ustedes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra dice que aparece en la Biblia 365, o sea que es una para cada día. Entonces nosotros a diario tenemos que recordarlos de eso. Y así es que, aunque el gigante sea grande, pero nosotros vamos en el nombre de Jesús, y si vamos en el nombre de Él, no hay gigante. Nosotros sabemos que no hay gigante para Él. Todo lo que nosotros es imposible para nosotros, pero con Dios todo es posible. Así es que nosotros no tenemos que tener miedo. El hermano Cristian dice que él tenía miedo, pues no solo él, todos tenemos miedo, porque todos tenemos que, ese temor pues ya es natural que nosotros lo tenemos, pero Dios nos da la fortaleza, y siempre pues nosotros tenemos que confiar en Dios, pues que si Él nos ha llevado a ese problema es porque Él nos va a sacar en victoria. Amén. Porque Él no nos va a llevar a fracasar, Él nos va a llevar siempre a la victoria. Nada más que nosotros tenemos que pedirle la sabiduría para salir del proceso en el cual nosotros estamos, porque a veces nosotros pues el proceso es el que no aguantamos, pero solo Dios nos va a dar la fuerza, así como Él nos puso ahí, Él también nos va a dar la fuerza, porque eso es lo que necesitamos nosotros, la fortaleza, y estar siempre temeroso de Dios, porque si tememos a Dios vamos a tener la victoria, pero si no tememos a Dios pues entonces vamos a estar en problemas. Y así pues a todos los amigos que están viendo este video les decimos que pues ellos no tengan miedo por cualquier prueba, cualquier circunstancia. Dios está ahí, aunque ellos piensen que estén solos en su cuarto, las cuatro paredes, pero ¿para qué necesita la gente si la gente a veces no le ayuda a uno, ¿no? Que lo confunden más, así como el hermano que dice que en lugar de ayudarlo, el otro muchacho quería el puesto de él, entonces él se lo cedió fácil. Así nos pasa a nosotros a veces, pero no, nosotros no nos preocupemos, estamos solos, nunca estamos solos, siempre ahí está Padre y el Espíritu Santo con nosotros, entonces, y el Hijo. Y entonces nosotros ¿qué más queremos? Ahí estamos completos. Y si está Él, pues no necesitamos a nadie, vamos a salir en la victoria que nosotros estamos buscando. Así que, hermanos, vamos a orar para despedirlos, y pues todo aquel que quiera reconciliarse puede pasar, y aquel que está viendo este video que quiere entregar su alma por primera vez o reconciliarse, pues puede dejar un mensaje. De ahí vamos a orar para que ellos sigan teniendo la victoria con Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú sabes, Señor, por qué la pusiste en este día, Señor. Todos los que estamos aquí la necesitamos, el que va a ver ese video la necesita. Tú sabes, Señor, por qué fue esta palabra, Señor, porque a veces nosotros le tenemos miedo al gigante, y ese gigante no existe, Señor. Ese gigante solo está en la mente de nosotros, Señor, porque solo tú sabes, Señor, que no existe ese gigante, Señor, porque nosotros lo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así dice tu palabra, y así lo creemos, Señor, porque tú no mientes, Señor. Tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que hoy no han venido o no han podido venir, Señor, que no están llegando a la congregación, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas ese sentir en ese corazón, de que tengan esa necesidad de ti, Señor, que tú sabes, Señor, que ellos afuera no
no van a poder con nada, Señor, solo contigo, Señor. Así también, Señor, te pedimos, Señor, que los bendigas. Tú sabes las razones por cuál no han venido, y así como trajiste a todos los hermanos a este lugar, así también que los lleves a la casa, Señor, para que puedan descansar y mañana pues llegar a tu casa a darte la honra y la gloria y a seguir llenándonos de bendición, Señor, a pelear otra bendición, Señor, porque a eso venimos cada día, Señor, a pelear una nueva bendición, Señor. Cada día tienes una bendición para cada uno de nosotros y nosotros no la tenemos que perder, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito Padre, Señor. Amén y amén.